Hola, bienvenidos a Modelado de Datos con MongoDB. Soy Yuli Kenkika y soy ingeniera curricular de MongoDB. Comencemos. En esta charla voy a presentar sobre consideraciones clave para que ustedes consideren cuando modelan con MongoDB. Vamos a hablar de enlace, incrustar, las diferencias, cuándo usar cada una y cuándo usar ambas. También vamos a repasar algunos de los patrones de diseño, no todos, algunos, y vamos a analizar ejemplos de casos de uso, aplicar estos patrones de diseño, enlazar, incrustar y consideraciones clave. Usarlo todo en un caso. Finalmente, vamos a resumir algunas de las mejores prácticas e ideas generales sobre modelado de datos con MongoDB. Comparemos entonces el abordaje tabular de modelado de datos versus MongoDB. ¿Qué hacemos cuando modelamos con una base de datos tabular? Son dos pasos básicos. Tenemos los datos, definimos el esquema, para los datos definimos el modelo de datos y luego desarrollamos la aplicación y las consultas. El desarrollador en mí se revela y dice, ¡ay no, me preocupo! ¿Y qué me preocupa? Lo primero, cuando empezamos definiendo el esquema es como que normalizamos, hay solo una solución correcta, solo una, y sin embargo cuando desarrollamos la aplicación y la empezamos a usar el esquema, se desnormaliza. Así que esta ya no es más la solución correcta y es parte de la aplicación. Entonces, ¿esto qué significa para la aplicación y su diseño y desarrollo? Empezamos con un modelo de datos normalizado, luego desarrollamos la aplicación. Los datos dictan cómo desarrollamos la aplicación. ¿Y qué pasa con el uso? El uso de los datos y cómo la aplicación desarrolla y cómo los usuarios que trabajan con los datos, ¿eso se considera? Bueno, no, claro que no. Los datos dictan el trabajo alrededor de los datos y así la aplicación se desarrolló. Entonces la gran preocupación es que sabiendo que empezamos con una vista normalizada y luego las cosas cambian y se desnormalizan, eso significa que tenemos que reestructurar. Esta reestructuración inevitablemente lleva a una caída en el rendimiento. Evolucionan los modelos de datos, cae el rendimiento. Esta evolución es difícil porque requiere también tiempo de parada. Y eso me preocupa cuando los datos dictan el desarrollo de la aplicación y cada vez que tengo que desnormalizar, cambiar, reestructurar, cae el rendimiento, me da miedo. ¿Y esto cómo es distinto en MongoDB? Bien, invertimos los pasos. Primero desarrollamos la aplicación. Tenemos una idea muy clara de por qué queremos desarrollar la aplicación. Queremos que trabaje y haga cosas. Genial. Luego, cuando terminamos de desarrollar la aplicación, definimos el modelo de datos. Este está dictado por las grandes ideas y la aplicación y cómo esos datos realmente van a ser utilizados por la aplicación. Y ahí no termina todo. Hay espacio vacío en la segunda mitad de la diapositiva. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos con cualquier aplicación es mejorarla. Genial. Siempre usamos un abordaje iterativo, mejoramos, construimos, avanzamos, pero con eso también mejoramos el modelo de datos. Lo divertido de todo esto es que cuando mejoramos el modelo de datos podemos hacerlo sin tiempo de parada en MongoDB. ¿Solo mejoro la aplicación una vez? No, claro que no, de manera continua mejoro la aplicación. Y mejoro continuamente el modelo de datos. Tengo este abordaje iterativo a mejorar la aplicación y a mejorar el modelo de datos. Se complementan, se ayudan en vez de uno a pesar del otro. Veamos esto de cerca. Este abordaje permite que la manera en la que uso los datos determine cómo se almacena y no al revés, lo que me brinda muchas opciones de diseño. No es una única solución correcta. El diseño está centrado en el patrón de uso. La evolución del modelo de datos es fácil, es flexible. Y como les decía, puede evolucionar sin tiempo de parada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son algunas de las consideraciones clave con este abordaje iterativo flexible al modelado de datos en MongoDB? Les complacerá saber que no hay una fórmula mágica. Como les dije, no es una única solución correcta, pero sí hay un método, hay una metodología que ha sido desarrollada a lo largo de los años trabajando con nuestros clientes, desarrollando nosotros. Hay un método entre toda esta locura.
este mundo fantástico flexible. Cosas a considerar para este modelo de datos es que este está definido a nivel aplicación. El diseño es parte de cada fase de la vida de la aplicación. A medida que cambio la aplicación, cambio el modelo de datos. ¿Cuáles son las cosas que afectan el modelo de datos y sus cambios? Bueno, son los datos que la aplicación necesita y el uso de escrituras y lecturas de la aplicación, los datos reales sobre los datos. ¿Son más lecturas? ¿Son más escrituras? ¿Cómo optimizo? Estas son las cosas que necesitamos considerar cuando modelamos con MongoDB. Veamos en detalle esto. ¿Cuál es esta fórmula? ¿Cuál es esta metodología para poder tener nuestro modelo de datos bello, fantástico, genial? Es pasos de iteración. Esto es clave. Primer paso, evaluar la carga de trabajo de la aplicación. Ya tenemos el diseño de la aplicación, queremos ver cómo funciona. Puede simular una carga de trabajo o no simulado. Algunas de las cosas que hay que utilizar para evaluar la carga de trabajo de la aplicación. Y esto es particular para cada aplicación y el trabajo y el uso al que se la someta. En general, lo primero a considerar es consultar con un experto del dominio del negocio. Considérenlo, evalúan la carga de trabajo de la aplicación actual o la potencial. Otra consideración son los escenarios predecidos y actuales. Se necesita la experiencia del dominio del negocio para saberlo. Junten esto y a ver a dónde llegan. Y finalmente, los registros y estadísticas de producción. Son los datos recolectados escritos reales. Los datos. ¿Esto qué me da? Bueno, cuando valido la carga de trabajo de la aplicación, sé el tamaño de datos, tengo una lista de las operaciones rankeadas por importancia. Una vez que vi los registros y todo, puedo decir, hey, esto necesita ser súper rápido, pero esto puede ser más lento. Veremos ejemplos para no decir cosas y nada más. Hay que saber cuáles son las operaciones críticas importantes y cómo rankearlas. De este paso tengo el tamaño de datos, lo que va al modelo de datos final, tengo las consultas e índices de la base de datos, o por lo menos algunos, y tengo las operaciones actuales y suposiciones. Estas son las cosas que luego se convierten en parte del modelo de negocios del cliente, en esta parte del desarrollo, de esta iteración del desarrollo de la aplicación. Próximo paso, mapear las entidades y sus relaciones. Esto lo conocen del mundo de RDBMS. MongoDB tiene relaciones también, así que mapeémoslas. Y de eso obtenemos lo que llamamos un diagrama de relaciones de colección, donde decidimos dónde los datos se enlazan o incrustan. Ahora, como les prometí, enlazar versus incrustar. ¿Cuál es la decisión correcta y qué implica? ¿Qué podemos enlazar? ¿Qué significa? Nuevamente, tenemos distintas relaciones entre entidades y entidades de datos. Podemos tener una relación uno a uno con muchos, uno con muchos. Acá tengo un ejemplo de qué significa esto. Supongamos que tenemos un blog online genérico, básico. En el blog tenemos usuarios. Cada usuario tiene muchos artículos, uno a muchos artículos. Cada usuario puede dejar comentarios. La relación entonces entre usuarios y artículos es una a una. Lo mismo con los comentarios, pero cada artículo puede tener muchos comentarios. Entonces, por un artículo puedo tener muchos comentarios, uno a muchos. Y después están los muchos con muchos. Muchos artículos pueden tener muchas etiquetas, muchas categorías. Muchas categorías pueden tener muchos artículos diferentes, que son relaciones de entidades. Vamos a ver algunos de los ejemplos sobre cómo se ve esto en el modelo de documentos y volveremos a esto del blog para entender cómo relacionamos y estructuramos estas entidades. Queremos enlazar, incrustar. Veamos cómo esto funciona a nivel documento. Acá tenemos un ejemplo de una relación uno a uno que está enlazada. Enlazar significa que puedo buscar información adicional en una colección aparte. Supongamos que tengo una colección especial. Dos colecciones especiales, mejor. Una que contiene libros, donde cada libro tiene solo un autor, y la otra contiene autores, donde cada autor solo ha escrito un único libro. Tengo dos opciones acá con esta relación. Puedo
tener que estas dos colecciones separadas, donde si quiero saber algo del autor, simplemente pongo el valor ID único del autor enlazado con el documento del libro, y también puedo enlazar la información del libro con el documento del autor. Estas son mis opciones, pero cada autor solo escribió un libro. También puedo incrustar esta información, entonces digo, hey, este es el libro, este es el autor, dependiendo de cómo mis datos se estén utilizando y lo que estoy buscando cuando hago una consulta de estas colecciones. Puedo simplemente poner esta información junta, incrustada una con la otra. Supongo que solo busco libros, pongo add books y de manera simultánea siempre quiero saber del autor, así que incrusto la información. Eso es para el ejemplo de uno a uno, enlazando versus incrustando. Veamos uno con muchos. En este caso, el autor escribió varios libros. No queremos enumerar toda la información de cada libro cuando hacemos la consulta si solo me interesa el autor, y esto realmente depende de cómo consulte los datos. En este caso simplemente enlazo con una relación uno a muchos de la siguiente manera. Creo un arreglo en el documento padre y el arreglo contiene la identificación única de cada libro. Tengo otra información sobre el autor aquí, pero este ejemplo específico es de uno a muchos donde tengo el arreglo y el padre. Otra manera, si esto no les gusta, hay otra manera. Bueno, no depende de lo que les guste, sino sobre cómo vamos a usar los datos. Otro abordaje sería que en vez de tener un arreglo, puedo decir, a ver, este libro lo escribió este autor. Lo pongo con su identificación única. Para cada libro que escribió ese autor, le agrego ese ID único, un lado de la relación en el enlace, porque no tengo la información completa del autor, solo tengo su ID único. Y finalmente, muchos con muchos. Ponemos arreglos de ambos lados. Si queremos más información, vamos a esa identificación única que está enumerada en el arreglo. Y ahí está, muchos con muchos, arreglos de los dos lados, uno con muchos, uno con uno, enlazar, incrustar, todas distintas opciones. ¿Son todas las opciones? No. Estos son los principales ejemplos generales y todo es muy específico, único, para su aplicación específica y abordaje. Así veamos lo del blog y calculemos cómo podemos mapear estas entidades y sus relaciones en colecciones y documentos. Considerando todas las opciones discutidas, lo primero que hay que hacer es pensar en las consultas. Si nuestras consultas son exclusivamente por artículos y la solución más fácil y rápida es incrustar todo, al consultar un artículo quiero saber todo del autor, etiquetas, categorías, comentarios, usuarios, todo. Y sin embargo, si por casualidad tengo múltiples maneras de consultar este blog, por ejemplo, puedo hacer consulta por artículos y por usuarios, entonces necesito cambiar el abordaje. Puedo incrustar y enlazar. Algunos de los datos pueden estar incrustados y algunos pueden estar enlazados. En este caso tiene sentido hacer que el usuario tenga su propia colección porque voy a poder consultar por usuario y enlazar los usuarios a los artículos. Si quiero la información del usuario, puedo hacer eso simplemente consultando una única colección. Tengo la información del artículo, consulto la colección de artículos. Fantástico, problema resuelto. Dependiendo de cómo la aplicación se use, puedo tener distintos abordajes al diseño. ¿Cómo tomo estas decisiones? ¿Cómo decido si enlazo o incrusto? Para tomar esa decisión, tenemos que responder varias preguntas. ¿Qué tan seguido se accede a la información incrustada? ¿La consulta de datos se hace con la información incrustada? ¿La información incrustada cambia? Estas preguntas y sus respuestas determinan si vamos a utilizar enlace o incrustación o solo uno. Y esto depende de ustedes y el uso de la aplicación. Una vez que se toma esa decisión, podemos avanzar al último paso del abordaje iterativo. Finalizamos el modelo de datos para cada colección. Para eso necesitamos identificar y aplicar el patrón de diseño relevante, que es la próxima parte divertida y excitante de la charla. En este paso, ¿qué hacemos? Obtenemos una lista de colecciones con documentos, campos, formas para cada uno de los documentos. Tenemos el tamaño de datos, tenemos las consultas e índices de base de datos, tenemos las suposiciones de operaciones actuales y sus proyecciones de crecimiento. Ítems importantes para tener el mejor modelo de datos para la aplicación. Calculemos los patrones de diseño y cómo podemos utilizarlos. Los patrones de diseño. Breve introducción. Primero, muy importante, me entusiasma. Patrones de versionamiento de esquema.
Aplica el abordaje iterativo al desarrollo de aplicación a los cambios del esquema y el modelo de datos. Supongamos que tengo esta aplicación y inicialmente quiero que mis documentos se vean así. Tengo la ID, el nombre de Hans Andersen, tengo su teléfono móvil, su teléfono de trabajo. Después, el mundo cambia. Los datos ya no son así. Solo porque ahora la gente tiene distintas maneras de ser contactado. Tenemos el teléfono de trabajo, email, Twitter, LinkedIn y todas estas distintas cuentas. Entonces tal vez solo quiero ponerlas en un arreglo, porque no todo el mundo tiene Twitter, no todo el mundo tiene teléfono de trabajo. ¿Quién los tiene? Así que cambio mi esquema. Cambio el esquema porque también cambio mi aplicación. Quiero poder consultar a través de diferentes cosas. Con esto necesito maneras de manejar ambas cosas, los esquemas. No quiero tener que dividir el documento cada vez que quiero averiguar qué versión estoy usando. La vieja, no tengo email, Twitter, o estoy usando la nueva manera donde la gente tiene redes sociales y maneras de ser contactados electrónicamente. Ya no hay teléfono de trabajo. Para que sea más fácil para la aplicación, agregar un campo que diga versión esquema y así la consulta se puede hacer de inmediato, y cuando vengo el documento o cuando la aplicación ve el documento que dice blanco versión esquema, lo puede manejar de manera apropiada porque sabe manejar los dos esquemas. Esto es genial, pero eventualmente todo tiene que ser actualizado. No quiero tener la vieja versión de la información, a menos que la quieran, si la quieren, pero si no y quieren cambiar todo, pueden hacer correr en el backend un lote de datos, actualizar cada vez que se consultan los datos y ver que está en la versión de esquema vieja. A lo largo del tiempo, todos los datos van a estar en este nuevo formato y se puede deprecar la versión del esquema 1.0 porque ya no es más necesaria. Ahí la tenemos, aplicación hermosa donde todos los datos fueron migrados a un esquema diferente. Cada documento contiene contactos donde pueden estar en un arreglo de 12 elementos o de 15 elementos si es influenciador de redes sociales en la base de datos. Y la aplicación puede manejar todo esto fácilmente porque así la construyeron y así construyeron los datos. Así que los patrones de versionamiento de esquemas son muy importantes para el abordaje iterativo en desarrollo. Veamos el rendimiento. Tenemos este patrón, mi favorito, el patrón en balde. Este es excelente para muchas cosas, pero veremos en detalle el Internet de las cosas. Supongamos que tenemos un escenario de Internet de las cosas donde hay un edificio muy inteligente con muchos detectores por todos lados. Tenemos un abordaje tabular para almacenar los datos para cada lectura de detector. Para esta se crea un nuevo documento. Supongamos tengo un termostato y quiero tener la medición de cada sala cada hora. El abordaje tabulador crea una nueva fila en la tabla para cada única entrada, para cada lectura del termostato. Esto es equivalente a crear un nuevo documento para cada lectura de termostato. Eso es genial, pero no utiliza la naturaleza de los documentos y no lo grandes y flexibles y fantásticos que son. Así que veamos nuestro abordaje. En el documento, en este abordaje creo un documento por detector. Tengo documentos más grandes y los agrupo desde el inicio a intervalos de tiempo que me interesen. ¿Esto qué significa? Acá tengo el ejemplo del termostato para ejemplificar. No siempre quiero ver una única lectura del termostato en el documento. Cuando hay detectores y IoTs, generalmente se quiere hacer un análisis estadístico y ver cuál es la temperatura promedio al mes en todas las salas o cuál es el uso de agua para este mes. Y para hacer esas computaciones tengo que ver cada documento, ver los datos, la estampa de tiempo y todo eso. A su vez, hago baldes de las mediciones a intervalos que tienen sentido para mí, según cómo la aplicación necesita trabajar con los datos. En este caso, entonces diría, si mido la temperatura una vez al día, entonces este documento me debe dar todas las mediciones del inicio al fin del día. Y las mediciones están en un arreglo. El arreglo contiene muchos documentos y cada documento nos da la temperatura de ese tiempo. Dice habilitado en el patrón de computadora. Ese es el próximo patrón que voy a mencionar, así que tengan paciencia. ¿Qué es tan bueno del patrón en balde? Es un beneficio del modelo de documentos, es flexible. Algunas veces uno quiere tener mediciones, algunas veces quiere agruparlas.
a intervalos de fecha e inicio diferentes. Esto se puede hacer fácil con el modelo de documento. Es fantástico porque almacena ítems y datos relacionados. Otro ejemplo para este patrón es para las transacciones bancarias. Se pueden almacenar relacionados por fecha, cuenta, como el IoT, que es otro gran uso, pero la mejor parte del patrón en balde, que tiene muchas, la mejor parte es que reduce el tamaño de los índices en gran magnitud. Ya no tengo que indexar los pequeños documentos porque tengo menos documentos. Menos documentos significa menores índices en tamaño. Me entusiasma y con eso la velocidad de recuperación de datos relacionados es mucho mayor, fantástico, funciona mejor. Tal vez suene demasiado entusiasta, pero les muestro la implementación para que estén tan entusiasmados como yo. Supongamos que tenemos este detector de termostato. Ahora el sensor, su valor es 5. El detector 5, la lectura es 22, la fecha es 2020-05-11. ¿Cómo registro esta lectura en nuestra colección? Empezamos utilizando el comando update1. Lo fantástico es que tengo este upsert true, esta opción que implica que si la consulta que estoy utilizando para encontrar este documento que necesita ser actualizado no está satisfecho, crea un documento, lo que es genial porque acá puedo claramente ver que si tengo 200 o más lecturas en un único documento para este detector, ya tengo que crear un nuevo documento, pero si no, entonces puedo continuar cargando este documento que hallo. Y como estoy trabajando con arreglos, puedo simplemente hacer un push al arreglo de todas las mediciones, la lectura, el sello de tiempo, y hay un poco de operación que aumenta porque doy rastreo a las lecturas que tengo, a cuántas, para cuando llegara a las 200 creo un documento simplemente. Esto es funcionalidad incorporada, lógica incorporada, que se puede empezar a usar de inmediato. Fantástico. ¿Y esto qué tiene que ver con el llamado patrón computado? ¿Por qué lo mencioné? ¿Qué está pasando? Veámoslo bien. El patrón computado dice, hey, no gastemos energía computando cuando no hace falta. Ejemplo, tenemos documentos que contienen información de calificación. Cada lectura quiero visualizar la calificación promedio ahora para lo que sea, para una película, un producto o Amazon. Quiero saber la calificación promedio. Para cada lectura tengo que ir a cada uno de los documentos y contar cuántos documentos tengo de todas las calificaciones y dividirlo uno por el otro. Esa computación repetida para cada lectura. Eso es mucho trabajo del CPU. Imagínense si tengo una escritura, tengo que recomputar todo. Y eso también toma mucho CPU. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no mejorar las escrituras un poco? En vez de escribir en el documento, también puedo actualizar información general sobre todas mis calificaciones. Puedo escribir de inmediato y la suma de todas las calificaciones y el recuento. De esta manera, cada lectura ve a esos dos números y conoce la respuesta. Se preguntarán cómo se ve. Bueno, así, cada vez que alguien deja una calificación o deja una crítica, la crítica se agrega al arreglo y el recuento total de todas las calificaciones sumadas aumenta el recuento de la calificación y voilà, acá tengo la calificación promedio. ¿Por qué es fantástico? Bueno, porque no que tengo que recomputar nunca lo que se precomputó. ¿Por qué recomputo el mismo número? Luego por adelantado, hace que sea más fácil para el CPU. Hay que amar y cuidar al CPU. Además, las lecturas son más comunes que las escrituras. Hay que optimizar para que den mejor rendimiento en el patrón computado. Computar en escritura se puede hacer en una única operación y se hace una sola vez en vez de repetirlo una y otra vez. Entonces, lo único que hay que hacer es que cuando se actualiza la base de datos, actualizar algunos registros de resumen. Piénsenlo como un patrón de caché. Estamos cacheando datos ya grabados o información que ya hemos grabado. Este es el ejemplo más simple de un patrón computado, pero se puede hacer mucho más. Se puede verificar otros recursos que les muestro luego acerca de dónde aprender sobre el patrón, pero el patrón computado es muy poderoso. Acá está con el patrón en balde. ¿Cómo funcionan juntos? Este código ya lo conocen, lo vimos en detalle. Vamos a focalizar en las cosas en amarillo.
Además de contar cuántos valores tenemos, aumentar esto por 1 cada vez, también podemos tener un campo que registra la suma total de todos los valores juntos. Entonces, si quiero saber la temperatura promedio o el valor promedio del detector, como dije, simplemente lo divido al total por el número de valores y voilà. Bien fácil, tengo el valor promedio para estos 200 lecturas del sensor. Y estos son los 3 patrones y hay mucho más. Patrones útiles, fantásticos. ¿Y los demás? ¿Dónde los encuentro? No les voy a dar la lista, pero les digo dónde encontrarlos. En MongoDB Blog tenemos muy buena información. Tenemos una serie de posteos, de blog, de patrones. Tenemos el portal de desarrollador de MongoDB donde pueden hacer preguntas, interactuar con especialistas de MongoDB para aprender sobre cómo funcionan los patrones. Es un lugar genial. Tenemos un curso en la Universidad de MongoDB que es específicamente sobre el modelado de datos. Pueden hacerlo y aprender de los patrones allí. Y si les gusta leer, acá tienen un libro, Patrón de diseños, elementos de software orientado a los objetos reutilizables. Es divertido, es un libro, así que genial. Ahora que hablamos de los patrones, incrustar, enlazar consideraciones claves, veamos un ejemplo. Supongamos queremos diseñar una aplicación que se llama MongoMart de compras. Tenemos toda la experiencia del dominio, escenarios de predicción, logaritmos, estadísticas, todo. Paso 1. Y esta es una tienda online ambiciosa. Trabaja con 1000 tiendas donde hay 50 empleados por cada una. Los clientes buscan la ubicación física de las tiendas también. Tienen 10 millones de ítems, muchísimos. Cada uno tiene su crítica, muy actualizado. En general, miles de ítems por día. 100 millones de cuentas de usuarios y los usuarios les gusta comprar. Crean nuevas cuentas. Buscan ítems. Ponen ítems en su carrito de compras, compran 2 objetos en promedio. Entonces hay que llevar un registro de esto en la aplicación y también hacer correr la analítica. Tenemos 10 científicos de datos dedicados viendo si falta algo. No vamos a ahondar en la producción, los registros y el análisis de consultas ni nada de eso, solo vamos a ver un resumen rápido. Supongamos que ya hice el trabajo en detalle y el resumen, bueno, más largo que esto, pero veamos los puntos clave. Las consultas más importantes son cuando el usuario visualiza un ítem particular, es una lectura. Eso tiene que ser rápido, que llegue al ítem rápido, lo vea y decida, me lo compro. Después, consulta muy importante, publicidades del usuario, agregar al carrito. Queremos garantizar que eso funcione bien. ¿Otra query, otra consulta importante? Sí, pero estas son las 2 prioridades que tenemos que tener en cuenta por ahora para este diseño particular. También hay que pensar en los potenciales índices. Queremos que sea fácil para el usuario encontrar un ítem, así que tiene que haber índices por categoría, por ítem, por precio, lo que le ayude al usuario llegar a lo que quiera con los filtros que quiera en la aplicación. ¿Habrá más índices? Sí, claro, pero ahora estamos haciendo a nivel muy general. Y suposiciones y proyecciones. Somos muy ambiciosos en MongoMart. La suposición, los datos se van a almacenar por un máximo de 5 años y el número de ítems vendido y número de usuarios se duplicará por año. Son muchos ítems y usuarios. Supongamos que tengo todo esto a partir de expertos del dominio del negocio, registros de producción, suposiciones y predicciones. Con el ejercicio, que no lo hicimos juntos, pero lo hice antes, tengo una lista de entidades con las que tengo que trabajar, sus carritos, categorías, ítems, críticas, personal, tiendas, usuarios y vistas de ítems. Ahora que tengo la lista de entidades, es el paso 2. Mapeo las entidades y sus relaciones. Hagamos eso. Acá tengo mi diagrama de relación de entidades. Tengo N con N, 1 con N, muchas cosas. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué enlazo, qué incrusto y por qué?
La solución más fácil, más rápida, más simple es incrustar todo. Cada usuario tiene su carrito, cada usuario puede visualizar ítems, así que esto lo convierto en una colección de usuarios. Tengo una colección de ítems que tiene revisiones, categorías y finalmente la colección de la tienda que tiene todo el personal y todo lo enlazado. Incrustar todo lo que puedo, pero ¿puedo hacer algo mejor? ¿Puedo rendir cuenta de las suposiciones que tenía de antes? Para alguno de las partes de análisis de datos que hicimos. Sí, puedo. Esto está un poco mejor. ¿Y por qué? Porque suponíamos que solo íbamos a guardar los datos por 5 años. Hagamos eso. Si quiero borrar el registro de visualizaciones cada 5 años, las quiero poner en balde. De alguna manera, para que sea más fácil eliminarlas luego. Lo mismo con los garritos. 5 años, bueno, separémoslos. No vamos a pasar por cada usuario buscando los carritos viejos y viendo cuando lo mando a archivo, me deshago de eso o lo sigo guardando. Entonces, esto da lugar a las suposiciones. ¿Es la solución final perfecta? No, pero es un paso en la dirección correcta. Nos ocupamos de las suposiciones y eso está bien. Y finalmente, quiero terminar el modelo de datos para cada colección. No vamos a ver todas las decisiones que tomé. Para eso, por favor, vayan a revisar otras charlas como la metodología completa, los patrones de diseño de esquema avanzado, pero les cuento cuáles son los patrones que utilicé y cómo son. Acá están, aplicar todos los patrones. Estas no son todas las entidades, son solo algunas. Y acá están los patrones que utilicé. Primero tengo versionamiento de esquema que es obligatorio en todos lados. Quiero garantizar que puedo ayudar a la aplicación y que hago que sea fácil para que trabaje con los datos. Así que una versión de esquema. Después el patrón de subgrupos. Fantástico. Fíjense en el blog y otros lugares tenemos el patrón computado que ya mencioné un poco. Tengo aquí las calificaciones de los ítems con el patrón computado, con el patrón en balde también, para la misma cosa, para las calificaciones. Y después está el patrón de referencia extendida. Otro gran patrón que pueden verificar en alguno de los recursos que compartí antes con ustedes. Pero la verdad es que no hay una única solución de patrón para un modelo de datos. Mezclo uno, como incrustar y enlazar. Uso lo que tiene sentido para mi caso de uso particular. Entonces, en conclusión, les mostré muchas opciones, distintas consideraciones, enlazar, incrustar, muchos patrones, el diagrama de relaciones de colecciones y cómo rendimos cuenta de las suposiciones. Así que es útil que sea más determinado, más determinístico, más certero. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cómo lo logro? Así que mantengamos algunas cosas en mente. Recuerden que el modelo de datos evoluciona. Se empieza con un equipo pequeño, luego crece, la aplicación evoluciona. A medida que la aplicación evoluciona, se agregan características más grandes, mejor, más copado. Y con eso el modelo evoluciona, el modelo de datos evoluciona, la arquitectura, cómo se prepara todo. Tenemos un setup de réplica, un clúster fragmentado. Todas estas cosas requieren distintos abordajes, así que personalicen el modelo de datos a su configuración única. Es como una pequeña aplicación comparado con la gran aplicación, un equipo pequeño contra uno grande. ¿Las soluciones serán las mismas para ambos escenarios? No, cuando tenés una aplicación temprana más pequeña, probablemente tenés un equipo pequeño y una base de datos compartida con un host. Un modelo de datos más simple, incrustar todo no es mala idea. Y sin embargo, cuando tenés un equipo grande, con una aplicación con muchas prestaciones, probablemente estés usando un clúster fragmentado grande y en ese caso querés optimizar el rendimiento, querés un modelo de datos de rendimiento para poder recuperar, escribir datos muy rápido a la velocidad de la luz. Y después está el escenario intermedio, donde tenés un setup de réplica un poco más simple, tener un poco del abordaje de rendimiento también, todo depende de la configuración. Así que personalicen el modelo de datos a su configuración única. Se puede hacer eso con un modelo de datos más simple, con las operaciones más frecuentes. Se focalizan en eso y no es problema incrustar todo y utilizando pocos patrones. Si quieren un poco de ambas cosas, empiecen a considerar el tamaño de los datos. Incrustar, enlazar y tener muchos patrones como sea necesario. Y finalmente, cuando estén buscando el modelo de datos de mejor rendimiento, tienen que empezar
dispersar las operaciones también. ¿Qué tan importante es la operación? Completarla a tiempo. Hay que optimizar para eso. Y también operaciones frecuentes y también para el tamaño de datos, lo que significa que incrustar y enlazar utilizando muchos patrones y ser creativo y trabajar con un abordaje flexible a medida que vamos creando y trabajando con el abordaje iterativo de desarrollo. Esas son las conclusiones, el abordaje de modelado de datos flexible. En conclusión, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a John Page, Daniel Kupal, Owen Brasil por su constante apoyo. Le agradezco a todos por su gran ayuda y muchas gracias por el interés en el modelo de datos. Nos vemos en otra charla.